estos días, en este mes, se va a estar hablando sobre las diferencias de los hombres y las mujeres, pero yo no quiero entrar tanto en teoría, porque sé que van a escuchar muchas cosas interesantes y probablemente algunas ya ustedes las saben. Esta linda audiencia de Nueva Vida tiene unos recursos espectaculares. Parte de la parte práctica, ¿ok? Uh-huh. Así que vamos a comenzar entonces hablando sobre la comunicación en nuestras diferencias, ¿ok? Ajá. ¿Se unen conmigo, chicos? Seguro que sí. Claro, vamos, aquí estamos, mi amor. Ok, pues mira, vamos a hablar sobre una de las grandes diferencias, y esto ustedes lo tienen que haber escuchado muchas veces, y es que, de hecho, las cifras cada año la cambian más. Pero, por ejemplo, dicen, no, que las mujeres hablan como 25,000 palabras al día. No, ahora algunos dicen que son 27,000. Yo no sé si es que han ido aumentando las cifras o yo no sé qué fue lo que pasó, pero la cosa es que hablamos un montón. Y resulta que los hombres hablan como que la mitad. Algunos dicen que son 17,000 palabras al día, otros dicen que son 10,000 palabras al día. Pero en resumen, lo que quiero destacar es que las mujeres hablamos más que los hombres desde la etapa de los 3 años. O sea, las niñas a los 3 años desenvuelven la comunicación más rápidamente que los hombres. Bien. Ok, Daina, ¿y qué tiene que ver eso con mi marido y conmigo? Pues yo te voy a explicar, porque hemos estado escuchando esta información hace tiempo, pero no la sabemos cómo poner en práctica. A ver. Y pues mira, un ejemplo bien práctico. El hombre trabaja, ¿verdad? Y él estuvo hablando todo el día. Y vamos a suponer que él gastó un montón de las palabras que él usualmente habla durante el día. Ajá. Y llega a la casa y ella bien chulita le pregunta, mi amor, ¿cómo te fue hoy? Y él dice, bien. Mi amor, ¿y te pasó algo? ¿No? ¿Y todo bien? Sí, todo bien. Entonces, ella está haciendo su proceso mental y dice, ay, qué antipático, pero ¿por qué no me hablas si yo te estoy haciendo unas preguntas? Bueno, pero es que él no te quiere hablar. Es que ya él ha hablado tanto durante el día que ahora está contestando en monosílabos. Y esto no es una crítica, esto es una realidad. Entonces, ante esa realidad, nosotras que probablemente no hemos hablado ni la mitad de todo lo que hablamos, tenemos un montón de cosas que queremos decirles. Pero ellos no están, ellos sí pueden escucharnos, pero no están en la misma disposición tal vez de hablar la misma cantidad de palabras. Ahora, ¿qué pasa cuando una mujer que no es sana emocionalmente y todavía no ha entendido, ¿verdad?, este simple hecho, comienza a generar y a adelantarse a una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la realidad? Por ejemplo, ella comienza a decir, él parece que está hablando con otra, él parece que no me ama. Y comienza ella a tener una cantidad de inseguridades cuando la realidad es que él no tiene deseos de hablar, no tiene nada que ver con que si te ama o no te ama. Es como, por ejemplo, para muchos hombres, cuando están con una mujer, esa es la manera de él decir te amo. Pero lo que ellos no han entendido aún, y lo escuchan montones de veces, pero todavía no lo han entendido la mayoría, es que la mujer necesita escuchar. Ella necesita saber que verdaderamente ella es amada por él. Por eso es que muchas veces las mujeres se encuentran en la gran tentación de hacer la pregunta esa que a veces a ellos les incomoda. Papi, ¿tú me amas? Pero dime que me amas. Y ellos están como que, pero chica, si yo estoy aquí contigo, si yo te demuestro que te amo de otras maneras, porque él lo demuestra a través de logros y objetivos. Para él es un logro estar en esa relación. Él logró su objetivo con hacer algún afecto contigo, y con haber hecho eso, ya eso para él es más que suficiente. Pero lamentablemente, y digo lamentable porque algunos hombres aún no han entendido este concepto, para ella eso no es suficiente. Fíjate que este próximo fin de semana muchas mujeres van a recibir regalos espectaculares porque los hombres están ya preparándose, ¿verdad? Que los hombres se están preparando para este fin de semana, porque si no les traen un regalo, eso olvídate, eso es memorable, ya no se le va a olvidar. Pero el detalle es el siguiente: él puede gastar bastante en este regalo, pero si durante toda la semana no le dijo ni un te amo, no tuvo ni una caricia significativa, no la abrazó,
ese regalo, por más costoso que sea, no va a tener el mismo valor. Mira qué reto tan grande tienen los hombres, hay que seguir orando por ellos. Amén. Porque para ellas ese regalo sí es bien recibido. Chicos, yo quiero darte un consejo desde el corazón de una amiga. Sé que te estás esforzando, estás dejando medio sueldo en este regalo y eso me parece fantástico y hazlo. Pero no solo lo hagas en esta ocasión, esfuérzate, esmérate. Mira, un mensaje sencillo, te amo. Cuando la veas, abrázale con un abrazo significativo. Déjale saber lo importante y especial que ella es para ti. Porque ella todavía no ha entendido que tú piensas en ella o piensas de ella de forma fragmentada. Y esto es una de las diferencias de los hombres y de las mujeres. Por ejemplo, las mujeres, nosotras podemos hacer varias cosas a la misma vez. Podemos planchar, podemos cocinar, podemos poner una tanda de ropa y decirle al muchacho que termine las tareas. Nosotras podemos hacer eso. Pero los hombres no. Los hombres tienen la gran virtud que pueden enfocarse en una sola cosa y en esa cosa estar 100% su atención. Por ejemplo, si ayer tú interrumpiste a tu esposito que estaba viendo el fútbol y él no quiso hacerte caso, no es que no quiere, es que él fue diseñado de esa manera. Fue diseñado de que en ese momento él estaba enfocado en ese momento. No es que tú no seas más importante para él, no es que él no te ame, eso no tiene nada que ver con eso, chica. Es que sencillamente para él ese momento era el importante. Ahora, ¿por qué los hombres piensan como en cajitas? Y es que ellos tienen como subtemas. Por ejemplo, si un hombre trabaja con una mujer en una empresa donde están juntos, ¿verdad? Su propio negocio, en ese momento él no está tratando con la amante, él no está tratando con la mamá de sus hijos, él no está tratando con la esposa, él está tratando con su compañera de trabajo. Pero ¿cuál es el gran reto de las mujeres? Que nosotros estamos tratando con el todo de nuestra vida, pero ellos no. Por eso es que fácilmente ellos pueden tener una discusión contigo esta noche y mañana por la mañana te besan y te abrazan como si nada. ¿Por qué? Porque los hombres tienen mucha facilidad para soltar las situaciones. Ellos tienen una bendición que si hay algo que nosotros debemos aprender, algunas de nosotras, es que ellos saben cerrar capítulos rápidamente y pasar el día como si nada más hubiera ocurrido. Nosotras no. Nosotras tenemos un diario memorable. Podemos traer a la memoria aún situaciones que ocurrieron hace más de 5 años y decirles específicamente lo siguiente: es que tú me dijiste, tú tenías una camisa roja y también estábamos en tal lugar y me dijiste tal cual cosa. Uno de los grandes retos que las mujeres tenemos es precisamente el soltar. Nosotros, por nuestro diseño, por nuestra manera en que fuimos creados, nosotras retenemos mucho, retenemos más líquidos que los hombres, por eso es que algunas mujeres disfrutan de la celulitis. Retenemos, ¿verdad?, los bebés, retenemos información, por eso es más información que los hombres, porque nosotras tenemos muchas memorias que podemos guardar. Nosotras retenemos muchas cosas. Muchas de las mujeres tienen muchos problemas de estreñimiento, tienen muchos problemas porque no sabemos soltar. Para el hombre, los hombres no, ellos no retienen. Nosotras guardamos un montón de cosas, no botamos la comida porque a lo mejor mañana podemos inventar algo, guardamos esto porque quién sabe a quién le puede hacer falta. Nosotras guardamos en cantidad, la mayoría de nosotras, no todas, ¿verdad?, pero la mayoría. Ahora los hombres no, ellos no tienen ningún problema con retener cosas. Ellos sueltan, ellos tienen una facilidad increíble de dejar las cosas, por eso es que dicen, y todavía tú estás molesta por eso, chica, pero si yo me olvidé de eso hace rato, si hace como media hora que hablamos de eso, y todavía tú estás llorando por eso, él se acuesta a dormir tranquilo y todavía tú estás llorando, chica. Pues tenemos que aprender que es que no es que él no le importa, no es que él no te ama, es que él fue diseñado diferente. ¿Y cómo fue diseñado diferente? Pues él maneja las cosas de una forma diferente. En el tema de las diferencias y la comunicación, yo no sé si ustedes me quieren decir algo, porque a veces yo sé que ustedes quieren aportar y como no los oigo, pues se me hace difícil y yo sigo por ahí para abajo. ¿Ustedes me quieren decir algo? Claro, Daina, lo que pasa es que está señalando algunas características de los varones
y estás usando una connotación positiva, linda, una virtud. Por ejemplo, cuando dijiste que nos podemos dedicar a una sola cosa por los próximos 1000 años. Lo presentó como una virtud. Sí, entonces Sí. lo presentas como una virtud. Entonces yo digo, Sí. ¿Daina me está bromeando o me está afirmando? Fernan, yo no sé qué sensación tú tuviste. No, fíjate, es que... Tú sabes, yo... Mira, esto es bien Yo sé que nuestra complicado. compañera tiene un sentido del humor, pero me confundí. No, pero mira esto es complicado porque yo quizás soy uno de esos casos que soy al contrario, que tengo la Ajá. capacidad de hacer muchas cosas a la misma vez y concentrarme bastante, y eso me trae mucha carga, tú Ajá, sabes. ajá. Sí, en ese sentido me identifico con la Pero yo nunca lo había escuchado como una virtud. Que bueno, de verdad me encantó. Y también la parte esta cuando dices que nosotras las mujeres recordamos a 5 años atrás la camisa que tenía, lo que me dijiste, Sí. cómo me lo dijiste, la cara que pusiste. Wow. Me da risa porque yo soy así, yo tengo una memoria que y te eso puedo... es una virtud. Y eso es una virtud. Ahora, Mira eso. Fernan trae un elemento que para mí, yo no puedo decir que soy exactamente igual, pero trae un elemento de que, no la parte de concentración, pero un elemento de los sentimientos. Daina, es que creo que los hombres también tenemos sentimientos y hay muchas cosas Sí. que nos hacen sentir touchy, que nos hacen sentir heridos. Los hombres no lo admitimos tan fácil porque es una característica más femenina o asociada a la mujer, pero a mí me parece que los hombres también somos delicados y que en 50 y pico de años que tengo, escuchando a otros varones que se atreven, lo he dicho en otras ocasiones, hay hombres que cuando son touchy, la esposa puede venir o la compañera buscando un encuentro íntimo sexual y porque está touchy dice no me hable. ¿Tú no te has encontrado ese tipo de hombre? Sí, y te voy a explicar por Ya, qué rayo, lo puse a candente veces esto, eso ¿verdad? sucede. Probablemente Sí. no es la situación tuya, pero en algunos hombres está desarrollado características de feminidad por diferentes razones, ya sea porque estuvo rodeado o criado por mamá, abuela o tiene muchas hermanas, tiene la bendición de haber desarrollado esas cualidades de feminidad. Yo creo que todos nosotros debemos desarrollar esas cualidades. En las mujeres, por ejemplo, nosotras debemos aprender a desarrollar esa virtud, esa cualidad de que los hombres no son tan rencorosos como nosotras o no guardan, ¿verdad?, tanta memoria de tantas cosas. Fíjate que para mí es una bendición ser mujer y es una bendición saber que tengo cualidades masculinas porque las he aprendido en el camino con mi esposo. Y sí, hay hombres que son muy sensibles y esto tiene mucho que ver también, ¿verdad?, con etapas en que esté viviendo, porque los hombres pasan por etapas conocidas como la andropausia, que también las presentan de una forma distinta a que realmente es. O sea, los hombres pasan por diferentes etapas donde ellos se dan cuenta de que hay unas áreas en su vida, porque acuérdate que los hombres son por objetivos y por logros. Si nosotros nos encontramos con un hombre, por ejemplo, que está retirado y todo su objetivo fue el trabajo y de momento se encuentra en la casa y no está trabajando, no está viendo objetivos y logros, sí, puede ponerse muy sensible y muy sensitivo. Hasta hay casos donde hay hombres que han estado en una depresión en vez de estar celebrando lo que para ellos fue el momento más deseado, que fue su retiro. Así que sí, hay características y virtudes femeninas en los hombres, igual las mujeres. Eso ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido en nuestra sociedad hoy día, de que, por ejemplo, hay hombres que pues han decidido cuidarse un poco más y es lo que llaman el famoso concepto de ser metrosexual, ¿verdad? Donde han querido cuidarse un poco más, que vemos los hombres que van a hacerse los cuidados de los pies y de las manos, hay hombres que están cuidándose más el cabello y esto no tiene nada que ver con la homosexualidad o problemas de identidad, simplemente es que han desarrollado estas cualidades que ellos vieron que en las mujeres se veía muy bien, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con identidad. Es un concepto erróneo que muchas veces hemos fomentado.
De Daina, hecho, hay hombres que tienen la oportunidad de de hacer dos cosas a la vez. O sea, no todos los hombres son iguales. Hay hombres que pueden desarrollar dos cosas a la vez y muchas veces se debe a su coeficiente intelectual. O muchas veces se debe a que han desarrollado esa habilidad, ya sea en el trabajo o por circunstancias que los ha desarrollado. O sea, pero en su diseño original, ¿verdad? El hombre fue diseñado a concentrarse en una sola cosa a la vez. ¿Por qué? No sé, pregúntale a Dios, es un problema de Dios, Él lo hizo así y nosotros tenemos que aprender a aceptar esa realidad. Pero me iban a decir algo. Sí, yo te iba a decir, en el caso de los hombres, toman las cosas más literal que nosotras, porque a veces... Sí, lo toman más literal. Te voy a poner un ejemplo ellos lo toman más literal y nosotras lo tomamos con mucha efectividad. Por ejemplo, si yo le digo a mi esposo, ay, Edgar, acompáñame al supermercado, que necesito comprar un pote de salsa. Pues Edgar, si está tranquilo en casa y hace el esfuerzo de acompañarme al supermercado, tú puedes estar segura que si yo voy y busco otra cosa que no sea el pote de salsa, él me va a recordar que yo le dije literalmente que vamos al supermercado a buscar el pote de salsa. Pero como yo voy al supermercado y voy a buscar el pote de salsa y también voy a buscar la barra de chocolate que me gusta y también de momento me acordé que quiero otra cosa, él me va a decir, chica, pero tú no me dijiste, tú me engañaste, tú me dijiste que era para el pote de salsa, ¿verdad? Mira, tu esposo y yo estudiamos en la misma universidad, dile, ¿ok? Ok. Te hago la pregunta porque aunque pones el ejemplo de esa forma que nos causa gracia, en términos más serios, es problemático que tomen las cosas también tan literal, porque... Sí, sigue siendo un reto. Es un reto porque entonces uno no sabe cómo hablar, uno no sabe qué decir, porque lo va a tomar literal, va a estar una semana sin hablarte, o molesto, entonces eso no fue lo que tú quisiste decir, y cómo se lo explico si no me habla, no me mira, cómo le explico que eso no fue lo que yo quise decir, que no fue así el evento, ¿no? Y entonces el ser literal, pues yo creo que también tiene sus desventajas. Sí, es un reto. Es un reto. A mí, yo prefiero utilizar las palabras retos y virtudes porque yo creo que llegó el momento donde cada uno de nosotros debemos valorar quiénes somos. ¿Tú sabes por qué yo lo hago? Y les voy a contar por qué. Y es que a mí me preocupa que específicamente las mujeres nos veamos todo el tiempo quejándonos de los hombres y estas chicas, niñas, adolescentes que están creciendo, lo que están viendo es que nuestra generación de mujeres somos unas clases de amalgás quejonas y que nos quejamos por todo y estamos peleando todo el tiempo por los hombres y que los hombres esto y lo otro y quejándonos de nosotras y que todo duele y que todo nos molesta. Entonces imagínate estas adolescentes que están creciendo diciendo, wow, esta es la mujer en la que yo me voy a convertir, para eso no me caso, para eso no soy mujer, para eso, ¿me entiendes? Entonces, hablando con mi hija, que mis conversaciones con mi hija, ella tiene 12 años, yo le decía a mi hija, Dainelis, yo soy tan agradecida de Dios porque soy mujer. Y ella me decía, mami, pero si es que hay meses que nosotras no queremos ser mujer, o sea, hay días en el mes que no queremos ser mujer por la menstruación. Y yo le digo, Dainelis, pero mira, la menstruación llegó por una situación, ¿verdad? Y le explico lo de Eva y demás. Y le digo, pero ¿sabes qué? Eso produce biológicamente y físicamente en nosotras algo necesario. Y gracias a eso llegaste tú a mi vida. Lo que yo tuve que aprender fue a manejar el dolor, anticipar el dolor y manejarlo y manejar mis emociones. Y me dice, mami, eso parece difícil. Y yo le digo, pero la Biblia dice que Él me dio el dominio propio, Él me dio el poder, Él me dio el amor. Y como yo quiero que tú también aprendas, mamita, porque yo lo que quiero es que cuando tú tengas mi edad, tú no te quejes, tú no retengas tanto coraje, dolor y afecto, sino que aprendas a manejarlo. Entonces ese es el modelo que nosotros queremos darles a nuestros chicos y chicas. Por ejemplo, a mi hijo varón, yo tengo un nene de 18 años, desde que él es pequeño, yo le he estado explicando, porque desde pequeño yo le digo, papi, no todas las nenas saben lo que quieren, y eso está bien, porque hay veces que tú tampoco sabes lo que quieres, porque él me decía, mami, pero a la hora de que quieren comer, nunca saben, y cuando uno les da sugerencias, dicen, ay, eso no, tú siempre piensas en lo mismo, ¿verdad? Y yo le digo, papi, yo tengo 46 años, y a veces yo le digo eso a tu papá, eso es algo que tú vas a tener que aprender a manejar, de que son cosas que suceden y que son reales,
pero la virtud y la bendición de que tienes con quien compartir ese momento al final del día, que es más importante. Y lo más importante es que tú eres bendecido y agradecido de que tienes con quien compartir el momento. En estas sesiones que voy a estar con ustedes, voy a estar hablando de las diferencias de los hombres y las mujeres, con ningún ánimo de crítica, ni de burla, ni de decir que uno es mejor que el otro. No, es que no somos iguales y punto, y tenemos que aceptar esa realidad. No somos iguales, que viva la diferencia. ¡Eso! ¡Qué bueno que somos diferentes! Pero que tenemos que aprender a vernos como que es regalo, que es virtud. Pues tú eres diferente, pues te acepto, te amo, voy a aprender a conocerte más. Y hoy tocando un poco sobre la comunicación, ¿verdad? Que hemos escuchado muchas veces que las mujeres hablan más que los hombres. Pues sí, hablan más, y pues chica, no lo tomes personal, espera. Ahora, no me quiero ir sin decirles esto. Los hombres sí hablan. Sí hablan. Sí. Lo que pasa es que no van a hablar cuando tú y yo queremos. Cuando ellos decidan hablar, mire que el mundo se detenga. Cuando mi marido me quiere contar algo, yo pongo a todo el mundo en silencio, en pausa, porque ese momento es sagrado. Porque él me quiere contar algo. En ese momento que ese hombre va a abrir su corazón, ese es tu momento de escucharlo. Porque si tú comienzas a interrumpirlo, le vas a quitar el hilo de la conversación y se va a confundir. Si tú comienzas a interrumpirlo, él va a sentir que tú no te importa y que para ella no es para él ese momento no es importante. O mejor te dice, no te cuento nada. No lo juzgues, no lo interrumpas. Espera, vas a tener tu momento para dar tu feedback, vas a tener tu momento para traer, ¿verdad?, tu opinión al respecto, pero deja que él hable. Y que tenemos una manita, desde que son chiquititos, los nenes empiezan, mami, yo quiero, nene, ¿qué tú quieres? El bobo, la leche, ¿qué es lo que tú quieres? Y el pobre nene lo que quería el carrito, pero nunca le dejamos decir el carrito, porque es que lo interrumpimos mucho. Así que, chicas, en esta comunicación, espera, a lo mejor tú dices, si te pasa algo, tú no me lo quieres decir, pues Daina, ahí te perdimos. Se le fue. Te perdimos. Ay, sí. ¿Me escuchas Ahora regresaste. Ok, bueno, pues quiero, no sé qué parte no me escucharon, pero lo que quiero decir es que nosotras tenemos una manita bien mala que tenemos que dejar ya, ¿verdad? Algunas de nosotras, porque algunas van a estar escribiendo ahora, yo no soy así, bostera, lo eres sí, porque mira, cuando son nenes chiquitos que están pidiendo algo, empieza, mami, yo quiero, ¿qué quieres? Agua, leche, el bobo, ¿qué quieres? Y el pobre nene no ha terminado la oración. Sí. Desde pequeño los estamos interrumpiendo. Así que en esta mañana, en esta sesión que yo tengo con ustedes, hoy nosotras decidimos a darles espacio a que ellos hablen cuando ellos quieran hablar, cuando ellos estén listos para hablar, no los vamos a interrumpir y no vamos a tomarlo personal cuando ellos nos están hablando en monosílabos. Sí, no, nada. Sino que es que en ese momento él no quiere hablar, ¿ok? Así que hablando de diferencias de pareja, esta sesión son lunes alternos y el próximo lunes, el otro, yo voy a continuar este tema. Mira, por favor, que está súper interesante. Este programa acaba de confirmar por qué tú eres parte de Nueva Vida y de En Ruta. ¿Por qué? Muy certera de cómo son los hombres y las mujeres, de verdad. Así que hay una partecita que me la llevo y me sentí cómodo porque como tiras al medio a tu esposo, yo digo, pues caramba, yo no soy loco ni estoy tan mal porque yo soy como el de marido de Daina en muchas cosas. Sí. Cacho, si se la me dice, ya vamos a comprar un pote y termina con una compra, yo digo, me engañaste. Yo pensaba que venía 5 minutos en el parking, pero estuve una hora. ¿Ah? Por lo menos tú dices que me engañaste. Mi esposo se enoja, me dice, Daina, chica, sé honesta. Dime que tú querías llevarme al supermercado para comprar medio supermercado. Exacto. Sí. Daina, gracias. Tremenda. Bendiciones, chicos. Siempre es un placer estar con ustedes. Igual. Amén. Daina Monteagudo en las redes sociales. Tremenda. Otro gran recurso del 97.7.